Y yo voy a empezar un poco diciendo qué es lo que esta moción pide en su peticionario, es decir, qué es lo que solicitamos. Y es iniciar la tramitación de un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional para instar la nulidad de la Ley de Aguas. Solicitar simultáneamente el dictamen del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, mandatar al Ayuntamiento a iniciar campañas informativas y, tercero, facultar al alcalde para hacer cumplir este acuerdo. Y vamos a decir los motivos por los cuales hemos presentado esta moción. Esta ley, que ya hemos dicho, entendemos que lesiona el principio de la autonomía local consagrado en la Constitución española, pues afecta a la competencia propia de los municipios atribuidas por la Ley de Base del Régimen Local y por el artículo 9 de la Ley de Autonomía Local de la Junta de Andalucía. Debido a unos cánones que la Junta de Andalucía obliga a cobrar a los ayuntamientos para financiar obras de depuración, entendemos que ello significa que el único afán que lo mueve es el afán recaudatorio, y vamos a decir por qué. En esta ley se crean varios cánones, o sea, varias formas de recaudar. Un canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la comunidad. Un canon de regulación y tarifa de utilización de aguas. Un canon de servicios generales y un canon de mejora de infraestructuras hidráulicas, competencia de las entidades locales. Estos cánones serán aprobados mediante factura, primero lo que hemos hecho hoy, en un punto anterior, primero aprobados por el Pleno de los ayuntamientos de toda Andalucía para que sean incluidos en la factura del agua que hay que cobrar a los vecinos. Con ello, la Junta de Andalucía pretende recaudar, según los cálculos que se han estimado, unos 800 millones de euros. Y se establece una cuota fija por consumo doméstico que será de 1 euro por usuario al mes. Es decir, que si en una casa hay 3 usuarios, pues serán 3 euros, si hay 5 serán 5 euros, es decir, que la Junta de Andalucía tendrá que, con la colaboración, claro está, del padrón, ver las personas empadronadas en cada domicilio y cobrarle 1 euro por persona. Y también, lo que decíamos antes, una cuota variable que dependerá del consumo y que ya nos establece pues cuánto es por mes para cada ciudadano. Hay que decir que esto es aparte del consumo, o sea, esto es una sobrecuota que habrán de pagar los ciudadanos, que nada tiene que ver con el consumo de agua que cada familia tenga en su vivienda o en cualquier otro establecimiento. En el fondo, puede resumirse esto en muy poquitas palabras, y es: la Junta de Andalucía intenta recaudar 800 millones de euros, que le hacen falta porque no los tiene, y lo hace mediante el cobro del agua que los ayuntamientos deben de hacer a sus vecinos. Para ello le impone unos cánones que serán tanto variables como fijos, que deben de incluirse en el recibo y que el ayuntamiento está obligado a recaudarlo. Por eso de ahí que se haya aprobado para que entre en vigor el día 1 de enero. Por su lado, el concejal de Izquierda Unida, tras argumentar que con el recurso se pretendía enmascarar la venta de Asdosam, calificó la moción del PP de demagógica, a la par que justificó la subida de impuestos como fórmula para salir de la crisis económica. Y después hablan ustedes de incrementar los impuestos en lugar de reducirlos. Y aquí hay una discrepancia que yo la voy a explicar y voy a asumir la responsabilidad. Izquierda Unida no considera que la salida a la crisis sea reduciendo los impuestos, sino al contrario, gravando a aquellos que tienen las rentas más altas y que además eluden los pagos de impuestos. Esa es la salida. Comprendo que ustedes apliquen otra o confíen en otra, pero esa es la salida socialdemócrata, la nuestra, la socialista. Ustedes es la neocon, la neoliberal. Y, en fin, a partir de ahí, pues, solamente puedo decir que su moción es una moción demagógica, es hipócrita, es una moción descarada, es una moción incomprensible, es una moción contradictoria
y, desde luego, haríamos bien en defender la progresividad en el pago de los impuestos. Por su lado, el portavoz socialista Juan Ortuño manifestó que el recurso contra la Ley de Aguas de la Junta era una excusa para justificar la subida de las tarifas que minutos antes había aprobado el Pleno que se incluye en el PGO un estudio de residuos hasta 3 estaciones de bombeo que finalmente conducen el caudal. Bueno, yo creo que llevamos mucho tiempo aquí, especialmente en la Costa del Sol, hablando de la insuficiencia del servicio de depuración de agua. Se podrá estar de acuerdo, se podrá estar en desacuerdo con la ley, pero evidentemente ha salido una propuesta que establece un canon autonómico de depuración. Parece ser que a ustedes también eso no les gusta y hablan de que ello lo único que va a suponer es incrementar impuestos. En fin, ahí entraríamos dentro de la consabida división si estamos hablando de un impuesto, una tasa o qué. El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, finalizó el debate de la moción, que finalmente quedó aprobada con los votos en contra de la oposición y a favor del Partido Popular. Y con respecto a lo de la ley del agua, pues decir que la palabra ley causa mucho respeto. Y esto no es una ley, esto es un impuesto encubierto. Un impuesto encubierto porque la Junta de Andalucía necesita desesperadamente dinero, porque los fondos FEDER, los fondos europeos, se están acabando y, naturalmente, para mantener la política derrochona que tiene de favorecer amigos, y no lo digo yo, está harto de decirlo la prensa, de subvencionar a quien le interesa, de crear organismos que son simples oficinas de enchufado, no lo digo yo, lo dice la prensa. No reducir el gasto corriente, pero eso sí, reducir las inversiones en educación, en obras y en sanidad, como por ejemplo el centro de salud, de atención sanitaria que tanto necesita Torremolinos. Para eso no hay dinero y hay dinero para otras cosas. Tengo que decir que es una ley injusta porque no se dice mucho, pero es una ley que se va a implantar en 5 años. Ahora se está cobrando el primer año, pero en el 2012 se aumentará, y en el 2013 se aumentará, y en el 2014 se aumentará, y en el 2015 se aumentará lo que tendrán que pagar los vecinos de Andalucía por este impuesto, esta ley impuesto que ha sacado la Junta de Andalucía. Evidentemente, son muchísimos los ayuntamientos, no solo del Partido Popular, que no están de acuerdo con esta ley, porque es una auténtica barbaridad y, además, atenta contra la ley de base de régimen local que concede a los ayuntamientos la exclusividad de la gestión del agua en baja. Y esta ley se interfiere, se entromete en las competencias de los ayuntamientos. Se crea un nuevo canon de mejora, un canon fantasma se le puede llamar, porque los cánones de mejora hasta ahora lo tienen los ayuntamientos y los aplican cuando hacen una obra determinada. Pero es que la Junta de Andalucía lo va a cobrar en general, se haga obra o no se haga obra. Y el impuesto que se recauda aquí en Torremolinos, pues resulta que no sabemos si se aplicará en Almería o en Huelva, no lo sabemos. No tenemos seguridad, pero es que además se va a provocar una figura de doble tasación que no lo permite la ley, tasar a los vecinos por el mismo concepto, y se va a crear esa figura. También aquí algo increíble, se convierte a los ayuntamientos en sujetos pasivos del impuesto. Eso mucha gente a lo mejor no lo puede entender, pero lo vamos a explicar. Es decir, que el ayuntamiento es responsable de los recibos que no paguen los vecinos. Una auténtica barbaridad, totalmente ilegal. Es como, no sé, el ejemplo de que si un hermano no paga un impuesto, pues dice, ¿quién es el más cercano? ¿El otro hermano que puede pagarlo? Pues a por el otro hermano. Eso es la barbaridad de convertir al ayuntamiento en sujeto pasivo y responsable del impuesto que no paguen los ciudadanos. También, incluso, pues
las pérdidas que ellos determinen que pueda tener un ayuntamiento, tendrán también una especie de multas, pero multas para llevarse el dinero. Tengo que decir que, evidentemente, vamos a recurrir esto ante el Tribunal Constitucional porque, insisto, tiene muchos visos de que esto prospere. Pero, como sabemos que el Constitucional no se da mucha prisa, estamos convencidos, lo dicen, de que se vendrá abajo, lo echarán abajo, pero mientras tanto, si al PP lo eligen los andaluces, evidentemente, puedo hoy comprometerme a decir que el Partido Popular anulará esta ley impuesto porque es injusta, porque crea la doble tasación, porque quieren que los ayuntamientos les recaudemos gratis para ello y que quieren que incluso, si tuvieran la valentía de decir, pues mire usted, creamos un impuesto y lo cobra la Consejería de Hacienda, como hacen con todos los impuestos, pero no quieren dar la cara, quieren que los ayuntamientos pongan la cara para que crean que son los vecinos crean que son los ayuntamientos los que crean en el impuesto, y por eso es necesario esa campaña informativa que vamos a hacer, que evidentemente, para evitar costes, lógicamente, costes de reparto, se van a acumular las 3 o 4 que ya tenemos aprobadas para evitar esos costes de reparto. Pero los vecinos tienen derecho a estar perfectamente informados.